noches. En honor a la puntualidad de los que pudieron llegar en bote, vamos a dar inicio a la charla programada para el día de hoy. Entiendo que tenemos visitantes, incluso visitantes de Formosa. Agradecemos su esfuerzo por llegar hasta nuestro país y a todos los que pudieran llegar. De cualquier forma, a los que no pudieran llegar, este evento vamos a filmarlo y vamos a hacerlo disponible en la página web del Club de Profesionales a partir de que lo podamos editar, seguramente el día de mañana a la tarde. Bienvenidos a todos al evento organizado por el Club de Profesionales. Para los que no lo conocen, es una entidad que aglutina a profesionales que prestan servicios a empresas en los diferentes rubros de actividades económicas empresariales, comercio, industria y servicios, de la mayoría de las ramas profesionales, economistas, abogados, contadores, incluso arquitectos, psicólogos, de todo tenemos en el club. Y en esta oportunidad la intención es hacer la difusión de la figura denominada fideicomiso, y al respecto le tenemos a la persona más conocedora de esta herramienta jurídica y económica. Recién en el pasillo estábamos hablando de anécdotas del tiempo en que nacía la figura, y ella ya va a comentarnos más de toda esa experiencia y el funcionamiento de esta herramienta para los que no lo conocen, y hay varios que ya lo están utilizando. Aquí lo tenemos a Antonio por decir, está utilizando la herramienta en un emprendimiento inmobiliario. Y al efecto, entonces le cedemos la palabra a la querida Miriam Solís y le pedimos su paciencia porque van a seguir seguramente llegando personas al evento. Muchas gracias. Me voy a bastar, así que voy a compartir con ustedes porque me gusta dialogar. Yo voy a compartir mis conocimientos, me encantaría hacerlo un diálogo, no monólogo, claro, ustedes me pueden parar. Tenemos tiempo, lógicamente no vamos a abusar, porque vamos a aprovechar que estamos un poco para después irnos, pero quiero que ustedes me escriban. ¿Qué quiere decir eso? Que me pregunten, porque es una figura que a mí me encanta. La quiero, o sea, según mi esposo, que le quiero más a la figura que a él, él dice que es mi primer amor, digo que no, que es el segundo amor, pero en fin, hace muchos años trabajo en ella, y como dijo mi amigo Carlos, ¿verdad? Yo terminé la escuela y yo empecé con el fideicomiso. ¿Por qué? Porque justamente desde los inicios, sin ley, cuando todavía el fideicomiso se manejaba por un artículo de la antigua ley de bancos, que era la 417, que decía en su artículo 31, inciso T, que los bancos de inversión podían hacer fideicomiso. Yo estaba en un banco de inversión en el Paraguay, que hicieron muchos proyectos, y trabajé también con el proyectista de la ley, Gonzalo Baeno Cárdenas, que fue contratado por el Banco Central cuando se modificó la ley de bancos, que convertimos en el 861 en el año 96, y también se hizo la ley 921/96 de negocios fiduciarios. Entonces, yo les voy a contar toda la experiencia. Es más, quiero que sepan ustedes que el fideicomiso en Latinoamérica cumplió en el año 2021 100 años. Estuvimos en el Congreso Latinoamericano de Fideicomiso en Panamá la semana pasada recordando. Entonces, en base a eso, algunas frases traje de allá, ¿verdad? Que me gustó de los expositores y me fui a enriquecer en todo lo que se está haciendo. Así que yo voy a compartir con ustedes hoy, pero vamos a dar primero un poquitito la ABC para los que no conocen la figura. No le tengan miedo, el nombre nada más, fideicomiso, fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, pero es una figura apasionante y que permite hacer
todo lo que sea lícito esté bien determinado en un contrato. Entonces, dicho eso, yo me voy a ir a... Vamos a ver si... Ahí. El origen del fideicomiso, como les dije, no es algo que se inventó acá. Esto ya viene del derecho romano. Ya tenemos un profesor con quien he compartido en su clase justamente. El derecho romano es la base de nuestro derecho y por lo tanto también del fideicomiso. Cuando no había ley, se entregaba un bien a otra persona en base a la confianza. Fíjense ustedes, fideicomiso es fidei, fe, comiso, comisión para dar la confianza. Cuando una persona le entregaba sus bienes a otro para que haga algo con ellos. Cuando no existía siquiera ley, alguien que tenía que viajar, era un continente a otro muy lejano, le dejaba sus bienes para que le proteja a su familia. Y así nace el Instituto del Fideicomiso. Pero también tenemos que saber que la apropiación indebida también es de aquellas épocas. Entonces, como nadie sabía que a mí me entregaron bienes de otra persona para proteger, hubo la necesidad de legislar y se legisló. Entonces, ¿qué se hizo en la legislación? De ahí para atrás. Ahí. Bueno, antes que nada, ustedes sepan que nuestro marco normativo es la Ley 921/96 de negocios fiduciarios y está reglamentada con la resolución número 12, Acta 9 del Banco Central del Paraguay del 2011. En esa resolución, si bien es meramente enunciativa, no taxativa, indica una cantidad de tipos de negocios que se pueden realizar, todo lo que sea lícito y esté determinado en un contrato, o por escritura pública, o por contrato privado, puede hacerse con fideicomiso, siempre que haya la tradición del bien. Entonces, dicho esto, voy a comentarles lo que en Latinoamérica, y esto es muy importante porque fue el precursor del fideicomiso en Latinoamérica, la fórmula Alfaro, 1921, 100 años del fideicomiso. Y él ya lo definió, que el fideicomiso, en virtud del fideicomiso, el fideicomitente o constituyente, yo, persona física o jurídica, transmito ciertos bienes para cumplir un fin lícito y determinado, encomendando su realización a una entidad fiduciaria. ¿Qué quiere decir eso? Yo saco de mi patrimonio un bien y le entrego a otra persona, en este caso una persona jurídica, la entidad fiduciaria, para que ella lo administre o haga algo que yo le encargue. Pero no quiere decir que yo le vendo, le transfiero para dar cumplimiento a una finalidad establecida en el contrato. Los derechos de esos bienes siguen siendo del fideicomitente o constituyente y que tienen que retornar a él cuando se cumpla esa finalidad establecida en el contrato. Esto ya es desde el vamos, no es que nuestra ley nomás lo dice. Esto ya está establecido desde el inicio del fideicomiso en Latinoamérica. Entonces, nuestra ley, me voy a ir a ser artista, entonces me voy por este lado. ¿Acá se me ve bien? Sí, por ejemplo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a irnos en este proceso. ¿Qué dice nuestra ley 921/96 de negocios fiduciarios? ¿Qué es el fideicomiso? Dice que es un negocio jurídico. Yo quiero agregar que es también un negocio financiero. ¿Por qué? Porque hay bienes y hay traslación de dinero y que todo lo jurídico está relacionado con lo financiero. Entonces, es un negocio jurídico por el cual una persona física o jurídica llamada fideicomitente o constituyente, Miriam, entrega bienes o derechos en propiedad a un fiduciario. Un fiduciario que está debidamente habilitado para recibir esos bienes. En nuestro país, y me adelanto para que puedan entender, solamente pueden ser fiduciarios o ejercer el rol de fiduciarios los bancos, las entidades financieras o las sociedades anónimas de objeto único constituidas para ser fiduciarios, con la habilitación del Banco Central del Paraguay. ¿Qué quiere decir eso? No puede venir un banco o una financiera mañana, quiero ser fiduciario y abrir, yo hoy abro fideicomiso. No, tiene que cumplir ciertos requisitos de solvencia, idoneidad, de experiencia, porque se manejan bienes de terceros. Entonces, el negocio jurídico, el fideicomitente transmite bienes o derechos en propiedad para que éste cumpla con ello una finalidad determinada establecida en el contrato.
¿Cuál puede ser una finalidad? Vamos a irnos a lo más simple. Finalidad de garantía. Yo le entrego a un fiduciario bienes para garantizar una obligación que tomo con una entidad financiera. En vez de constituir una hipoteca, constituye un fideicomiso de garantía para garantizar las obligaciones presentes o futuras que yo voy a hacer con esa entidad. Entonces, esa es una de las figuras que más se hacen en Paraguay, la más sencilla. Por eso se habla, ¿verdad?, de que hay una transferencia, ¿verdad?, para cumplir una finalidad establecida en un contrato en beneficio de la persona designada como beneficiaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo constituyo una garantía a favor de otra, le entrego mis bienes a un fiduciario para garantizar obligaciones que contraigo con un banco, vamos a decir un nombre. ¿Cuál es tu banco, Carlos? Itaú. Entonces, Itaú es el beneficiario de la garantía, pero los derechos siguen siendo míos. Cuando yo pago todo mi crédito, el bien retorna a mí. Si yo no pago, se tiene que ejecutar ese bien, pero no se ejecuta con una ejecución hipotecaria en el Poder Judicial. En el contrato de fideicomiso, cuando se establece la finalidad del contrato, servir de garantía, se establece cuál va a ser el procedimiento de ejecución en caso de incumplimiento y cuándo se va a dar el incumplimiento. Las reglas son claras, entonces el fiduciario actúa en base a lo que está establecido en este contrato y que constituyó el fideicomitente a favor de un beneficiario. Entonces, de esa manera, nadie puede venir a decir, señor juez, yo no quiero que se ejecute mi bien, ¿verdad?, pero yo no pagué mi deuda. Está el contrato en donde yo firmé que le dije al fiduciario, te entrego este bien para garantizarle a Itaú el préstamo. No pagué, se tiene que vender la propiedad para pagar el crédito. Lógicamente, el banco tiene que traer lo que yo debo, yo tengo que verificar, tengo que aprobar, se vende la propiedad y el remanente que queda de la venta una vez cancelada mi deuda me tienen que retornar a mí como fideicomitente. Entonces, reglas claras, nadie puede decir no voy a cumplir esta finalidad. ¿Por qué? Porque está establecida en un contrato y es irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que el fideicomiso no se puede revocar hasta que solamente se extingue hasta cumplir la finalidad establecida en ese contrato. No sé si me expliqué bien. Entonces, Yo tengo una pregunta. ¿cómo no? ¿Por qué elegiría ese tipo de garantía en lugar de la hipotecaria? Bueno. Como tradición, digamos, de hipotecaria. Perfecto. El fideicomiso ahora es una figura elegida por las entidades financieras. ¿Por qué? Primero, porque el patrimonio autónomo es inembargable. ¿Qué quiere decir? Que solamente los participantes en el fideicomiso van a gozar de sus beneficios. El fideicomitente que toma el crédito, el banco beneficiario y el fiduciario que es el administrador. No puede venir Carlos a pedir ejecución del fideicomiso, ¿verdad?, porque él no es parte. La hipoteca, sin embargo, el banco es acreedor hipotecario, viene alguien y pide una ejecución hipotecaria y el banco tiene que salir a defender su crédito. Con el fideicomiso no. El fideicomiso solamente se benefician las partes que la forman y el patrimonio autónomo es inembargable. Nadie puede pedir su embargo. ¿Por qué? Porque justamente es la protección que tiene la figura. ¿Por qué? Porque permite desarrollar proyectos de gran envergadura que necesitan de esa protección, y esto no es solamente nuestra ley, esto es a nivel internacional y mundial. El fideicomiso es inembargable, es como yo siempre digo, una cápsula que está, la protección de inembargabilidad que tiene a favor de los beneficiarios. Doctor. Comentario más. La hipoteca está protegida de los acreedores laborales y de los acreedores por alimento. El fideicomiso sí. Entonces, las bondades que tiene son muchas. Sí, muchas más. Perfecto. Muchísimas gracias por la acotación, porque eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, si bien los trabajadores necesitan protección, pero cuando hay un desarrollo de un proyecto de gran envergadura, primero se tiene que reconocer lo que se desembolsó para este desarrollo y el remanente, el juez de la causa va a tener que instruir al fiduciario que deposite en la cuenta judicial. Pero no puede venir un juez, aunque ha ocurrido en proceso de fideicomiso, que le solicita al fiduciario que una vez que se cumpla la finalidad del contrato y se
honre la deuda garantizada, el remanente pasa a una cuenta judicial para los demás acreedores. No es para ocultar bienes, lo que pasa es que la protección de la figura se da para poder realizar este tipo de emprendimientos de gran porte realmente. Entonces, si nosotros miramos, vamos a repasar el esquema de fideicomiso. Fideicomitente transfiere bienes a un fiduciario y se forma un patrimonio autónomo. Y acá me voy a detener. ¿Por qué? Porque todos los bienes que transfiere el fideicomitente al fiduciario no ingresan al patrimonio del fiduciario. Ingresa en una cuenta especial o cuenta de orden, en donde se separa. ¿Por qué? Ustedes recordarán la época en el año 2002, 2001, 2002, cuando Multibanco cierra sus puertas ya con la nueva ley. Y había un fideicomiso ahí adentro. Toda la gente estaba haciendo la cola para cobrar su CDA. Y llegan los interventores, yo estaba en otra entidad fiduciaria, en ese momento llegan los interventores de Multibanco y le llama al fideicomitente y a los beneficiarios, porque era el fideicomiso Las Palmas de Pilar, en donde Manufactura Pinar, y había 10 bancos acreedores, beneficiarios. Los llama y ¿qué le dice? Este fideicomiso no puede continuar porque este banco ya no tiene licencia. Entonces, el fideicomiso como está se traslada a otro fiduciario. ¿Por qué? Porque la protección de inembargabilidad hace que si quiebra el fiduciario, el fideicomiso no quiebra. Si quiebra el fideicomitente, el fideicomiso no quiebra. Quiebra el beneficiario, el fideicomiso no quiebra. Entonces, ese patrimonio autónomo así pasó a otro fiduciario y continuó y terminó y se le pagó a todos los bancos la deuda. Era una deuda en ese entonces de $40 millones, es público, por eso lo puedo comentar, y yo estaba en la entidad que recibió. Entonces, ese fideicomiso honró todas sus deudas con los acreedores del patrimonio autónomo. ¿Y quiénes firmaron como fiduciario? Los interventores que estaban con el banco interviniendo tenían la representación en ese momento de la entidad que estaba en proceso de resolución y se hizo la transferencia de todo el patrimonio y continuó en las mismas condiciones. Entonces, para que ustedes vean por qué ese patrimonio autónomo separado, porque se separan las cuentas, no se mezcla. El fiduciario no puede mezclar los bienes fideicomitidos con sus propios bienes y tampoco puede mezclar los bienes fideicomitidos con los bienes de otro fideicomiso. ¿Por qué no mezcla? Cada patrimonio autónomo tiene un RUC que le diferencia. Si bien el fideicomiso no tiene personería jurídica, adquiere la personería a través del fiduciario y puede gestionar un RUC que los permite que nosotros como fiduciarios, yo hasta el año 2019 estuve en entidades fiduciarias, sacaba los RUC y hacía toda la información ante la Secretaría de Tributación, IVA, renta, todo. Entonces, es como que es una cuenta, un RUC de un consorcio, en donde se habilita, no tiene personería jurídica al consorcio, pero se le reconoce esa titularidad y tiene un RUC para sus operaciones. El fideicomiso así también. Y se estableció, trabajamos muchísimo con la SED para poder sacar un RUC por cada fideicomiso, porque la SED inicialmente quería que haya un RUC por cada fiduciario. Ustedes se imaginan lo que iba a ser la mezcolanza. No, peleamos, fuimos a hablar, inclusive hicimos charlas, no sé si te recordás, Carlos, en esa época, pero en fin, se logró. Carlucho Merzán, que hoy ya no está con nosotros, también nos acompañó en el proceso y logramos, y hoy todos los fideicomisos, hay miles de RUC de fideicomisos en todos los fideicomisos constituidos acá en Paraguay. Entonces, por eso que es muy importante el patrimonio autónomo separado. Y el beneficiario es el que recibe los beneficios. Por ejemplo, beneficio de garantía recibe el banco que presta el dinero. O los fideicomitentes, desarrolladores inmobiliarios que hacen desarrollo inmobiliario, ellos son los beneficiarios finales. ¿Por qué? Porque compran terreno, construyen, venden a terceros y todo el remanente, después de pagar las obras, de pagar todas las cuentas, se distribuyen los beneficiarios del fideicomiso, que pueden ser los mismos fideicomitentes o quienes designen. Porque el fideicomitente puede designar que sea otro el beneficiario, porque está establecido en el contrato. Y eso también se puede cambiar, porque no es estático el fideicomiso. Siempre que todas las partes que lo conforman den su conformidad, valga la redundancia, se pueden cambiar las condiciones del fideicomiso.
Y el fiduciario tiene que cumplir instrucciones. El fiduciario no toma decisiones. El fiduciario tiene que administrar de acuerdo a lo que dice el contrato. Siempre decíamos con Carlucho, tiene que ser un manual para bobos el fideicomiso, para que el fiduciario no tenga dudas de lo que va a hacer. Y si tiene dudas, tiene que consultar al superintendente de bancos, que es el órgano contralor. A pesar de que de repente no te contesta, pero tenés que consultar. ¿Puedo? Pues el micrófono es el... No, no. Miriam, ¿no querés contar al auditorio los tipos de fideicomisos más utilizados en Paraguay y las características particulares de cada uno de ellos? Por ejemplo, el desarrollo inmobiliario tiene tal característica, el de garantía, o eso Está sigue. todito acá. Ah, ya. Está preparado. O sea, vamos a ir. Mucha ansiedad. Bueno, entonces, esto ya para que ustedes lo guarden, ¿verdad? Mirta, vamos a compartir después con la audiencia la presentación, entonces ustedes van a tener esto para seguir mirando, así que no se preocupen. Entonces, todos los bienes entregados al fideicomiso solo garantizan las obligaciones para las que se constituyó. Sepan eso siempre, nadie puede, ni los acreedores de la entidad fiduciaria, no pueden ir contra esos bienes demostrados con la caída de multibanco. Y lógicamente ni los acreedores del fideicomitente ni del beneficiario. ¿Por qué? Porque el fideicomitente transfirió en forma irrevocable para cumplir una finalidad establecida en el contrato. Entonces, de esa manera, no puede venir alguien a decir, yo me veo dañado por esa transferencia y voy a pedir la revocación. Tiene un periodo que por ley uno puede pedir una nulidad si es que corresponde. Porque el fideicomitente tiene el derecho de hacer disposición de sus bienes para proyectos que él tiene para desarrollar. Entonces, vamos a irnos rápido con esto, porque ya hablamos que el fideicomitente es el que constituyó el fideicomiso, el fiduciario recibe los bienes y derechos en propiedad y los administra según las instrucciones del fideicomitente, él no toma decisiones y el beneficiario recibe los beneficios. Entonces, dicho esto, vamos a irnos a la parte que le interesa a Carlos, ¿verdad? ¿Y qué se busca con el fideicomiso? Esto sí es importante, ¿verdad?, señalar. Porque aislar recursos de toda influencia y agentes exógenos a la voluntad del fideicomitente. Porque el fideicomitente al transferir, él no puede cambiar las reglas porque ya no le gusta. Una vez que está constituido, tiene que cumplirse lo que está establecido en el contrato. Independizar la administración de recursos para que sean gestionados por una entidad regulada y vigilada. El fiduciario tiene que ser profesional. No puede, en la Argentina, cualquiera puede ser fiduciario, a excepción de los fideicomisos que tienen titularizaciones. ¿Qué pasa? Allí han ocurrido, y yo eso lo he hablado con Silvio Lizopraski en muchas oportunidades cuando hicimos el estudio del fideicomiso en el Cono Sur, que constituían un fideicomiso inmobiliario, una hermosa oficina, se captaban fondos para vender departamentos y después el lunes venía la gente y estaba cerrada la oficina, ¿verdad, señor de Formosa? Él me sigue porque justamente apreció lo que nosotros tenemos, el control del fiduciario por la superintendencia de bancos. Entonces eso es importante. Se crean reglas, exclusividad y confidenciales para la gestión de los recursos y para concretar la participación de todos los participantes. Yo siempre les digo, el fideicomiso es un traje a medida. No se puede cortar y pegar nomás, porque podemos cortar y pegar mal. Lo que es un fideicomiso de desarrollo inmobiliario no se puede aplicar a un fideicomiso de garantía. Yo siempre le digo a la gente, yo soy la Carolina Herrera de tu fideicomiso, te hago el traje a tu medida, porque lo que a mí me queda bien, a otro no le queda, y viceversa. Entonces, para cada caso tenemos que hacer un modelo diferente. Cierto, los derechos y obligaciones son idénticos en algunos casos, ¿verdad? Pero no podemos ni la finalidad, ni las instrucciones para el cumplimiento de la finalidad, ni cómo se va a ejecutar el patrimonio autónomo, porque de acuerdo a cada proyecto. Perdón, me salté uno. Y consolidar múltiples actividades en un solo centro de imputación y control. Hay un patrimonio fiduciario, fideicomitentes, beneficiarios y balance contable. El fiduciario tiene que emitir balance, tiene que informar a la superintendencia de banco, al fideicomitente y a los beneficiarios. Él lleva la contabilidad, el proceso de la contabilidad del proyecto se la lleva dentro del fiduciario. Por eso es que tiene que ser aprobado por la superintendencia y tiene que tener experiencia, capacidad y tiene que ser de confianza, porque está manejando tus bienes.
Siempre yo le digo a la gente, cuando vos te vas a operar del corazón, ¿qué haces? Elegís al mejor médico porque le estás entregando tu vida. Cuando vos vas a constituir un fideicomiso, tenés que elegir muy bien quién te va a hacer la redacción del contrato y quién te va a administrar porque le estás entregando tus bienes. Entonces muchas veces dicen, ay, el fideicomiso es caro. No, hay que ver qué es lo que es caro. Porque lo que nosotros tenemos es que en vez de que vos manejes en una sociedad tus bienes, te los maneja el fiduciario. Entonces, vos te quitas un dolor de cabeza, solamente estás controlando, das instrucciones y controlas. Y acceder a un máximo grado de confianza en quién será el titular de los recursos de su gestión mediante la regulación del fiduciario. Eso es muy importante, por eso desde el inicio les dije cuál es la ley y la resolución reglamentaria que permite, ¿verdad?, que el fiduciario no se salga de eso. Y eso está controlado por la Superintendencia de Bancos. Entonces, siempre se dice que el fiduciario es un buen padre de familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir cierto. Entonces, el origen de la ley esencialmente ya era orientado a la testamentaria, pero debe entenderse como el actuar con la capacidad, diligencia, experiencia y cualidades técnicas y éticas estándar de un profesional del ramo. El fiduciario es un buen padre de familia y un buen hombre de negocios, que tiene que cumplir las instrucciones que le da el constituyente o fideicomitente y no se puede salir. Sí le puede advertir al fideicomitente que si le da una instrucción, esa instrucción puede ser perjudicial y hasta se puede negar. Y en ese caso el fideicomitente, si no acepta, va a pedir la sustitución del fiduciario. Pero el fiduciario le puede decir al fideicomitente que está equivocado en ese proceso. ¿Por qué? Por su experiencia. No está obligado el fideicomitente a hacerle caso, pero el fiduciario tampoco está obligado, si él no está de acuerdo, a hacer lo que le indica el fideicomitente. Eso es muy importante porque ahí está la profesionalidad y el poder proteger el instituto. Entonces, estamos esperando que él actúe como un buen padre de familia. Y ahora les comento para que ustedes vean, estas son las entidades al 30 de junio de este año, las entidades que están habilitadas para ser fiduciarias. Entonces, están las fechas de habilitación de cada una. Se le suma ahora Financiera Abuelo, que acaba de habilitar su unidad de negocios fiduciarios. Entonces, tenemos en este momento 11 entidades fiduciarias, a pesar de que Banco Familiar ya no está tomando nuevos negocios y Intervisa está habilitada, pero no tiene ningún negocio desarrollado. Entonces, realmente estamos 9 que están activas. Y acá pueden ver, al 30 de junio, cuáles son los negocios que más se hacen, ¿verdad? Administración, garantía inmobiliaria y titularización. Están por año, para que ustedes puedan ver. Esta es una estadística hecha por el Banco Central del Paraguay, por la Superintendencia, ¿verdad? Y acá habla del inmobiliario 10. Lo que pasa es que está muy metido dentro de administración y garantía el desarrollo inmobiliario, pero hay más. Los proyectos de desarrollo inmobiliario, o sea, la construcción de edificios y de casas, se están dando muy de la mano del fideicomiso. ¿Por qué? Porque hoy las entidades financieras que le financian a los compradores ya le dan el crédito dentro del fideicomiso para hacer la construcción. Entonces, eso es algo que después de la pandemia se ha logrado con fondos AFD. Acá tenemos 2 representantes de la AFD, ¿verdad? De que se da para mi casa, están haciendo ese desarrollo. Sí. Yo tengo una pregunta ahí. Bueno. Por ejemplo, si uno construye un fideicomiso para hacer un desarrollo, Uno constituye un fideicomiso para hacer un desarrollo inmobiliario. El fideicomiso tiene, por ejemplo, una vida útil, una vida normal mientras la construcción de 3 años, por poner un ejemplo. La AFD da crédito al comprador dentro de un fideicomiso por 30 años, a diferencia de ese que no está en un fideicomiso que es por 20. Sí. ¿Cómo se maneja? ¿Hay un fideicomiso al que se un patrimonio autónomo al que se transfiere para que la AFD dé crédito a largo plazo? ¿O cómo funciona? Sí, no, se desprende, esa unidad que se construye dentro del fideicomiso de desarrollo inmobiliario adquiere una cuenta corriente catastral, si es una casa, horizontal, y si es un departamento, propiedad vertical con un reglamento de copropiedad. Al tener la cuenta corriente catastral, se desprende del fideicomiso de desarrollo inmobiliario y se transfiere al comprador con garantía a favor de la AFD porque otorgó los fondos para la compra. Y se desprende y se queda un fideicomiso pequeño, sale del fideicomiso madre, porque la propiedad ya está pagada, cancelada, con el crédito de la AFD.
Pero en ese nuevo fideicomiso ya no es beneficiario el constructor, por ejemplo. No, ahí ya el constructor ya desaparece. Ahí va la AFD. Va directamente comprador, fiduciario, AFD. Y a través de la IFI, porque la AFD no da el préstamo en forma directa. Es la entidad financiera intermediaria la que hace con fondos de AFD, por ejemplo, Banco Regional, Banco Itaú, Banco Sudameris, Banco Atlas, Banco GNB, que dan este tipo de créditos con fondos AFD. ¿Por qué? Porque los fondos AFD tienen, la de mi primera casa, tiene una tasa preferencial del 6,9 y a 30 años de plazo con fideicomiso. Entonces, fíjense, el que quiere comprar su primera casa tiene una ventaja de que paga el precio de su alquiler, es su casa. Yo estoy justamente en esa área. Creo que la empresa es pionera en esa área de desarrollo con la AFD y con desarrollo inmobiliario con las casas. O sea, que estoy haciendo me toca comprar el terreno, patrimonio autónomo, se crea con eso, se constituye todo lo que es el proyecto y una vez que ya tenemos las cuentas, ahí es donde se desprende y se va a otro fideicomiso. Pues tenemos un fideicomiso madre donde se construyeron 40 unidades, pues quedan 40 fideicomisos chiquititos de garantía que se constituyen, donde el fideicomitente ya no es el desarrollador, es el comprador. Pero al final sigue siendo El AFD a través de la IFI. Ya. Pero el constructor... De que el que compró Sí, sí reciba su... exacto, porque cuando se vende, cuando se reciben ya los fondos del banco financiador dentro del fideicomiso madre, se establece que la transferencia de la unidad que se le va a hacer a Miriam que compró, se le va a transferir con garantía a favor del banco X que te dio fondos de la AFD. Ya se establece de antemano y tiene que cumplirse, sí o sí. ¿Sí? Sí, me interesa no fideicomiso madre. Para tener nomás cómo funcionaría. Como fideicomitente estaría la desarrolladora inmobiliaria que entrega al bien. Me voy a ir a la figura y me voy a adelantar porque es lo que creo que quieren ver. Dale. Entonces, voy a hacer lo que el público quiere. Y después van a ver estas estadísticas. Este es el fideicomiso madre. Fíjense ustedes, acá tenemos a los fideicomitentes, desarrolladores que ponen terrenos, planos, aporte en efectivo. Y se transfiere por escritura pública a la fiduciaria. Vamos, entonces tenemos el terreno, o a veces tenemos dinero en efectivo y cuando está constituido el fideicomiso de administración, se establece que se va a comprar el terreno para el desarrollo de la construcción. Pueden ser de esa manera. Dentro del patrimonio autónomo va a llegar un momento que va a haber inmuebles, proyectos, planos efectivos, todo administrado por la fiduciaria. El desarrollador es el que dirige el proyecto, pero es la fiduciaria la que contrata a la empresa constructora, al fiscalizador, a la inmobiliaria para las ventas y un equipo de ingenieros y arquitectos multidisciplinarios que hacen el control, porque acá se paga la obra contra avance de obra, contra certificado. Pero no es porque viene nomás el constructor y le dice a la fiduciaria, acá está mi certificado, me tenés que pagar. Muy bien, entra mi contratado, mi fiscalizador, porque tiene que verificar que la construcción se desarrolló de acuerdo a lo que se estableció dentro de lo que se le prometió al comprador, que iba a ser una unidad de 54 metros cuadrados con el piso tal, la grifería tal, y eso tiene que controlar el fiscal. Ok, amerita, se cumplió ese avance de obra, ¿es cierto? Entonces, ¿qué hace el fiduciario? Paga. Le paga al constructor, porque él firmó un contrato. El constructor, como constructor, tiene que tomar seguros. Toma seguros por el anticipo financiero que se le da y también seguros para la obra. Por cualquier siniestro que se tenga que producir, que esté cubierto. ¿Por qué? Porque hay fondos de terceros. Y porque eso es lo usual que una constructora tome seguros. Bueno, la fiduciaria también por instrucciones del fideicomitente, en caso de que no se vendan unidades, porque puede ocurrir que tarda la venta, puede tomar préstamos con entidades financieras. ¿Qué quiere decir? El patrimonio autónomo se puede endeudar por instrucciones del fideicomitente. La fiduciaria firma a título de fiduciaria, no garantiza con su patrimonio. Esto está garantizado, el crédito, con todo este emprendimiento desarrollado. ¿Y qué tiene que hacer la fiduciaria?
al contratar la empresa constructora, contratar la inmobiliaria, administrar los cobros, controlar el emprendimiento, él es el administrador de ese patrimonio como titular y él tiene que verificar. El desarrollador es el gestor, pero el fiduciario es el ejecutor. Entonces, de la mano trabajan los dos, pero el fideicomitente desarrollador no puede salirse de lo que está establecido en el contrato. No puede decir vamos a construir 3 unidades más, no puede decir quiero más dinero, no. El desarrollador no recibe fondos, el fiduciario le paga a cada uno por su trabajo. Y el desarrollador por su trabajo tiene un contrato en el cual él como gerenciador tiene algo que cobrar, pero también tiene que demostrar lo que está haciendo para cobrar. Y el fiduciario es el propietario fiduciario a título de fideicomiso de todo este proyecto. Y se construye todo. Y acá están los beneficiarios del préstamo, están los compradores de las unidades, porque estos compradores firman un boleto de compraventa con el fiduciario. ¿Y qué ocurre? Que este boleto de compraventa ya está establecido que va a ir en garantía para la AFD a través de la IFI, porque la AFD puso la plata a través de la IFI, la entidad, institución financiera intermediaria, y esos fondos se depositaron en el fideicomiso. Con eso se pagó parte de las obras. Se construye todo, se pagan todos los costos, se pagan todos los honorarios pendientes, se transfieren las unidades a los compradores con garantía a favor de la entidad financiadora. Y el remanente, acá también los compradores son financiados por entidades financieras. Y el remanente del negocio, una vez que se han pagado todos los costos y gastos, este va a los desarrolladores o a quien designen los desarrolladores como beneficiarios. Entonces, fíjense, está un dibujito que permite, y hay muchos actores, ¿verdad? Y el fiduciario es el gerente general de este fideicomiso. Acá en el medio, él tiene que articular. Y él tiene que cumplir y tiene que pagar bien. El que paga mal paga 2 veces. El fiduciario no puede pagar algo que no está certificado, evaluado y después refrendado por el fideicomitente. Entonces, de esa manera, él se protege también. ¿Me expliqué bien? ¿Cuál es la diferencia entre un fideicomiso inmobiliario y un fideicomiso de administración? Porque tengo entendido que hay desarrolladoras que utilizan el fideicomiso de administración para su desarrollo inmobiliario. Bueno, lo que pasa es que hay que ver qué dice el contrato, porque puede decir de administración, pero realmente un fideicomiso de desarrollo inmobiliario. No le pone nomás el título, porque el fideicomiso de desarrollo inmobiliario tiene administración y garantía, ¿verdad? Porque se administran bienes, se garantizan créditos o se garantizan los compradores que se le va a transferir y no se le pone el nombre de la administración de garantía, sino que la resolución habla de fideicomisos para desarrollo inmobiliario. Entonces muchas veces el nombre nomás de administración, pero conlleva, si tiene todo esto, pago a la constructora, los contratos y todo, es un fideicomiso de desarrollo inmobiliario. Todos los fideicomisos tienen algo de administración y algo de garantía, por eso son mixtos. Alguien levantó la mano. Usted me tiene que decir la hora, cómo nos vamos, ¿no? Sí. Está muy interesante. Ahí lo que quiero buscar con respecto a los beneficiarios, ¿verdad? Sí. En este caso veo que acá no aparece la APN en ningún banco como beneficiario eventual de una garantía por los inmuebles, ¿verdad? Por los créditos que se sacan. Acá están como beneficiarios los compradores y desarrolladores del proyecto. ¿En qué momento? Este sería, a ver, igual siguiendo lo que comentaste hace rato, sería el fideicomiso madre. Claro. ¿Y en qué momento se da que se transfiere esto a...? Mira, financiadores de entidades financieras a los compradores. Cuando se le transfiere al comprador la unidad, se transfiere con hipoteca o fideicomiso de garantía. No es que no se menciona aquí específicamente, pero tácitamente ya está. Porque el fiduciario tiene que cumplir esa instrucción. Porque cuando se firmó el boleto de compraventa ya se especificó que los fondos eran de una entidad que está financiándole al comprador. Por lo tanto, al momento que se le transfiere esta unidad al comprador, ya va con el instituto de garantía elegido. Generalmente hacen la mayoría ya fideicomiso de garantía. Algunos todavía hacen hipotecas, ¿verdad, Meche?
sea, en este caso, entonces al terminar se va a hacer Acá, cuando transferimos la unidad a los compradores, ya se va al fideicomiso, al segundo fideicomiso, en el cual ya sale, se desprende con su cuenta corriente catastral, sea casita o sea departamento, y ya va con hipoteca o fideicomiso garantía. O sea, ese segundo fideicomiso es un fideicomiso por cada cuenta corriente. Así mismo, ¿por qué? Porque eso ya es independiente, es un fideicomitente diferente para cada fideicomiso, porque es cada comprador es el fideicomitente, el fiduciario va a ser durante el mismo y el beneficiario puede ser AFD con Banco X, AFD con Banco Y, pero el que es diferente siempre es el comprador porque es por cada unidad. Ahora, yo puedo tener dos unidades, entonces tengo dos unidades a mi nombre, pero en un solo fideicomiso. Hola, ¿qué tal? Por el tema de los compradores de las unidades de un edificio reglamento que cuentan en curso, ahí creo que hagan preventa. Eso no, o sea, esas unidades de compra no pueden formar parte de la garantía del banco o hay alguna excepción. Muy importante la pregunta. Siempre le decimos nosotros al cliente que las unidades que están vendidas a terceros no pueden ser garantía del banco financiador. ¿Por qué? Porque si de repente hay que ejecutar, yo no puedo desconocer los derechos del comprador. Entonces, cuando nosotros pedimos un préstamo adicional para terminar porque no se vendieron todos, siempre quedan unidades libres. Entonces le decimos al banco, estas unidades no vendidas yo te voy a asignar como garantía de la línea que vos me vas a dar de acuerdo a avance de obra. ¿Qué pasa cuando el desarrollador ya no tiene más unidades para vender y quiere vender las unidades que están asignadas al banco acreedor? En ese caso le notifica al banco acreedor que va a vender y el producido de la venta se va a depositar en una cuenta en el banco acreedor para amortizar el crédito o para guardar para el llegado al vencimiento, de acuerdo a lo que está acordado con el banco acreedor. Porque de repente hay bancos que le dicen, no, yo no quiero cancelar en forma anticipada, pero ya se guarda el dinero cobrado de esa cuota para, si es que no se compró todo al contado, para amortizar el crédito. Pero siempre el valor de la garantía a favor del banco acreedor o en unidad más dinero o en dinero. Pero no se puede afectar un bien de un tercero comprador que pagó como garantía del banco financiador. Ahí hay uno y después otro. La pregunta viene justamente lo que le están tomando, porque los desarrollos inmobiliarios siempre se apalancan de sus propias rentas. Sí. Si una renta específica, tenemos que escribir una línea de crédito, se supone que la no disponibilidad de ese bien para transferir al comprador y la garantía para el financiador. Sin embargo, si hay que depositar esos ingresos de esa venta en una cuenta específica que permite la libre disponibilidad por el proyecto, no va a poder autofinanciarse en esa venta. Bueno, pero ahí vos tenés que tener en cuenta que algo de los números entonces no está bien. Porque si vos tenés X unidades, que el precio de venta es siempre superior al costo de obra. Vos vendiste a precio de venta 10 unidades y ya recibiste ese dinero. Estás tomando crédito garantizado con unidades no vendidas. Y con eso no terminaste, quiere decir que algo en tu número no está bien. Puede ser las condiciones de la venta que se excedieron en el tiempo. Bueno, pero entonces... O sea, la venta puede haber sido en un plazo largo. Y bueno, pero ¿qué pasa? Cuando vos vendés, ¿verdad? Mientras que el comprador no te pagó la cuota, entonces esa porción está garantizando al banco. No entiendo. Pero no podés afectar en una unidad al comprar, darle garantía al comprador y también garantía al banco. Porque ¿qué pasa si no se tiene que ejecutar? El banco se va a quedar con la propiedad y nosotros vamos a tener un comprador de buena fe que va a estar burlado. Y no se puede permitir eso. Tenemos que diferenciar porque tenemos que proteger a todas las partes, no solamente al banco que te da la plata. Tenemos que pedir a tu comprador que pagó. ¿Me explico? Hay que hacer números, esto es matemático. Nosotros tenemos que cubrir. ¿Qué pasa? Si yo le doy en garantía una unidad y vendo a 10 años, supongamos, entonces ¿qué va a ocurrir?
yo le tengo que dar garantía al comprador que por la parte que él pagó, esa parte no está garantizada. Entonces vos llevas un cálculo, pero no podés decir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Amortizar crédito, entonces tenés menos deuda, pero no podés, si no hiciste bien el número, entonces no puede ser de que generalmente vos tenés un 30% de valor adicional que te tiene que quedar. Si vendiste todas las unidades, ese 30% tiene que estar en cuotas a cobrar, tú ya tenés que tener tu crédito cancelado, o si no, hay algo mal hecho en los números. Haciendo matemáticamente, hay alguien. Yo quiero un poquito tener más claro esto. Si yo le vendo cuotas aquí, el cliente me entrega una promesa de compra, al principio 1%, 2% del valor del Sí. Después empieza a pagar en cuotas, a pagar 10 cuotas durante el proceso de construcción y va a llegar a pagar el 15% de su bien durante el proceso de construcción y el 85% va a sacar el crédito con la diferencia. Sí. Yo ese 15% lo uso para la construcción. Sí, ¿Sí? correcto. Ese 85% que viene a pagar al final está garantizando el crédito. Claro, pero en todo caso, esos documentos que vos le hiciste firmar, le entregás a la entidad financiera. Son pagarés que voy a entregar. Claro, y la entidad financiera te da los recursos contra esos pagarés. Pero ¿qué pasa? Si no paga el comprador, vos le ejecutás porque no pagó, pero no podés al quien pagó todo ejecutarle su garantía porque el banco está garantizado. Alguien que pagó de antemano completamente su bien. Entonces ahí vos no podés entregar eso al banco. Lógicamente. Ya, eso Eso es lo que pasa, que nosotros tenemos que, en el caso de que pagó la totalidad, porque la AFD dio la totalidad, porque es una casa que en 6 meses va a tener su cuenta corriente catastral y se le entrega todo al fideicomiso, yo no puedo garantizar con esa unidad pagada. para que esté nomás como la hacemos ya no. No, está bien, eso es lo bueno del... No, que en mi caso comentaste hace poco toda la desarrolladora como nada. Ellos hasta el 15% cobran, y una vez cobran ese 15%, ellos ya tienen la propiedad, pero hay que cambiar el fideicomiso. Y el 85% reciben ya del banco y se transfiere al fideicomiso y eso ya es como garantía de pago del banco. Claro, pero la plata ya entró en el fideicomiso el 100%. No, entró ya a la desarrolladora vendedora. Al fideicomiso tiene que entrar, no puede entrar la desarrolladora. Yo creo que un esquema distinto nomás, porque ahí recibe el pago de la desarrolladora Y el crédito nomás llega por pagar. ¿Y quién tiene que pagar el crédito? El comprador, pero al banco. Pero, y decimos una cosa, ¿quién es el propietario o sea, el titular del patrimonio autónomo? Y va a ser un fiduciario. Y bueno, entonces el fiduciario que tiene que recibir los fondos. No puede recibir la desarrolladora, porque si aplica mal o se va con la plata, ¿quién es el responsable? El fiduciario. La responsabilidad es indelegable. Claro, pero lo que ven nomás, sí, el fiduciario puede llegar a recibir todos los pagos mensuales en pago del crédito. No. Ya es otro fideicomiso. No. Eso ya, el fideicomiso del crédito ya es directo con el banco financiador. Claro, pero antes, por eso lo digo, antes, en vez de hacer transferencia al comprador, la desarrolladora directamente transfiere al fideicomiso. No, el fideicomiso es el que tiene la propiedad. Cuando se transfiere, el fideicomiso le transfiere al comprador con garantía hipotecaria o fiduciaria al banco financiador. No es que se le transfiere al fideicomiso la unidad terminada. El fideicomiso es el que tiene esa unidad en su patrimonio y él es el que transfiere. Mira, bueno, insisto más sobre el punto que acá está mi ejecutivo de banco, ¿verdad? Y mi pregunta la hacen en ¿verdad? Ah, bueno. Realmente el que va a tomar el crédito es el proyecto. Y cuando el proyecto se financia es sobre unidades no vendidas. Claro. Y ahí sí no puedo separar el producto de las ventas posteriores, porque es el proyecto que tiene que cobrar esas ventas, no una cuenta diferente. Claro. Porque el mismo flujo va a seguir alimentando. Claro, vos construís con la plata que te da tu banco. Claro. Y cuando vos vendés esa unidad, ¿para qué te sirve? Para pagar la deuda al banco. También. Pero vos tenés que separar, claro, pero vos separás la porción que es costo del dinero con lo que es tu beneficio.
Sí, la verdad que en la práctica creo que ningún político se nos... Bueno, pero debería, ¿verdad? No, exige nuestro fiduciario. Claro, pero sí. ¿Y qué pasa? Supongamos, vamos a ser pesimistas. ¿Qué pasa si de repente se te disparó algo y no te alcanza la plata para pagarle al banco? Y la unidad ya pagó todo el comprador. Vas a tener que pagar vos como desarrollador. Entonces sí, vos vas a poner tu garantía. Exacto. Entonces, ¿qué vos vas a hacer? Vos garantizás de que en caso de que no haya fondos, por X motivo subió demasiado los materiales, no subiste el precio del departamento, vos como desarrollador tenés que pagar esa diferencia al banco. Pero el banco no puede dejar de cobrar, pero tampoco le podemos dejar al comprador de la unidad que comparta una garantía y que el banco ejecute y se queda el comprador sin unidad. Claro, lo que pasa es que es un poco, o sea, tenés que pensar de que un buen administrador no va a tener inconveniente. Pero lamentablemente, lo digo a ustedes, hemos conocido desarrolladores que no concluyeron, dejaron esqueletos, y es lo que se tiene que cubrir, y evitar que la figura del fideicomiso fracase por un mal manejo y que no se puedan hacer este Para tipo eso de la negocios. fiscalizadora. ¿Cómo? Para eso la fiscalizadora. No, la fiscalizadora te fiscaliza avance de obra. La fiduciaria es la que verifica que cómo están las cuentas. ¿Por qué? Porque ella es la responsable. La responsabilidad es indelegable. Y la fiduciaria como titular del patrimonio autónomo, que es la que se endeuda el patrimonio autónomo, aunque el desarrollador ponga su firma como garante, ella le va a decir, como le ponen el contrato al desarrollador, si no alcanzan los fondos del patrimonio autónomo, vos tenés que hacer frente con esta deuda. Y él tiene que pagar. Se va a quedar con alguna unidad o menos rendimiento. ¿Por qué? Porque algún cálculo que se hizo no se llegó a cumplir. Subió demasiado el cemento, la varilla y no se subieron los precios de los departamentos. Porque ya se vendieron todo un pozo. Entonces, ahí está el buen trabajo del desarrollador que cubre eso y termina. Miaterra lo ha hecho, terminó muchísimos proyectos. Entonces, eso es lo que se tendría que... Y por ejemplo, Cupi también hace, construye y termina. ¿Por qué? Porque hacen en corto plazo para evitar que tener obras que suban, se encarezcan demasiado los costos de los materiales. Mi consulta es al principio de la obra. Mi trabajo particularmente es comprar el terreno, pero el negocio no es la compra del terreno. Claro. Nosotros trabajamos con lo que es compromiso compra-venta. Sí. Y estoy con esta cuestión ahora nada más, por eso pregunto. Tengo dos situaciones. Una es que el terreno a ser transferido al fideicomiso esta sucesión. ¿Puede ser transferido los derechos sucesorios directamente al fideicomiso? Pueden ser transferidos, pero no vas a poder iniciar obra hasta terminar, porque el fiduciario no te va a permitir, porque si no termina bien ese proceso, se va a quedar en cabeza del fiduciario la responsabilidad de la construcción y venta a terceros. Claro, Libre de gravamen la transferencia. Claro, pero ya está. No te va a aceptar ningún fiduciario transferir. Ah, ok. ¿Por qué? Porque quiere libre de gravamen para no tener inconvenientes posteriores. Porque si no cierra bien la sucesión, ¿qué va a ocurrir? Que hay que restituir el bien. Entonces, para fideicomiso de desarrollo inmobiliario, donde se va a construir, libre de gravamen. Yo tengo un caso en donde una obra no se terminó y se hicieron embargos fuera del fideicomiso. Ahora se está constituyendo un fideicomiso. ¿Para qué? Para nombrar a todos los beneficiarios y levantar todos los gravámenes. Cuando logremos esos 180 días, se va a modificar el fideicomiso y se va a hacer de desarrollo inmobiliario para terminar la construcción que ya está en un 60% y vender las unidades que restan. Entonces ahí es diferente. ¿Por qué? Porque la finalidad es levantar los gravámenes que pesan, nombrar todos los beneficiarios, blindar a favor de los que compraron unidades, que pusieron dinero, y una vez que todos están felices ahí adentro del fideicomiso, modificamos como desarrollo inmobiliario, contratamos constructoras, terminamos, vendemos las unidades que faltan y se transfiere a los compradores. Entonces ahí es diferente. Pero en un proceso de desarrollo inmobiliario no hay fiduciarias, no me quiero equivocar, pero no hay fiduciarias que quieren recibir con gravamen para un desarrollo inmobiliario. Te va a decir, terminar la sucesión y después me transferís. Directa. Claro, para iniciar obra,
La propiedad tiene que estar inscripta. No podemos iniciar obras sobre algo que no sabemos si va a completar la inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos a título de fideicomiso al fiduciario. Entonces, podemos recibir dinero, pero se queda en una cuenta hasta que esté la ejecución. Se inicia obras cuando se tenga asegurado el proceso constructivo. Y se inicia obras cuando la propiedad está inscrita dentro del patrimonio autónomo, ya en la Dirección General de los Registros Públicos, y ya no hay nadie puede reclamar ese proceso. ¿Por qué? Porque ya está inscrito, entonces ya se puede hacer el proceso constructivo. Alguien levantó la mano ya. Y mi segunda propiedad, en lo que me parece que quiero aprender, es que cuando se le explicó a los propietarios que tenían que transferir, ellos pedían distracto y vos dijiste que esto no podía ser devuelto. Bueno, lo que pasa es que el fiduciario le tiene que transferir directamente al comprador. Es un error transferirle al fideicomitente para que el fideicomitente le transfiera al fiduciario. Exactamente, eso es lo que... Es un error porque es doble costo. Entonces, el fiduciario, ¿con quién firmó el boleto de compra-venta? Con el comprador, ¿verdad? Entonces, con él, a él le tiene que transferir, porque el fideicomitente desarrollador le dio la instrucción que le venda a ese comprador en las condiciones, y si él cumplió, pagó el precio en tiempo y forma y ya tomó posesión del bien, la transferencia se lo hace directa el fiduciario y con garantía en caso de que haya obtenido una financiación para comprar. Si compró él al contado con su dinero, directo a él y se fue. Doctor. Referente a la sucesión, ocurre que muchos negocios inmobiliarios de gran envergadura hoy están condicionados a que se llegue al buen puerto de la inscripción, en caso de la señorita del que y en más de uno, sucesiones donde uno creía tener a 5 herederos, había sido que había un sexto heredero. O eventual, hipotéticamente, todos estaban consensuados, pero apareció el acreedor oculto de uno de los tantos. Así Las mismo. variables que existen en la sucesión en una empresa, en una familia empresaria o una familia de gente que está vinculada al mundo del negocio, son infinitas. Por ende, es imposible no tener inscrito debidamente la traslación de los Así bienes. mismo. Y reitero, vemos con preocupación que grandes emprendimientos se están construyendo sobre cesiones de derechos de la supuesta totalidad de los herederos transferidos. Y está siendo objeto ya de varios procesos judiciales. Totalmente de acuerdo. Por eso que le dije que ningún fiduciario le va a firmar la transferencia. Va a esperar que esté, cuando esté la sentencia, los herederos van a transferir. Ahí pueden ceder sus derechos como herederos, pero con sentencia firme. Sí, justamente, sentencia firme es lo que tienen. Y bueno, pero entonces Pero no ahí inscrita. hay que escribir. El proceso se completa con la inscripción. Si yo compro un bien y tengo un lote, famosos los loteamientos, 120 cuotas y no se puede titular, ¿por qué? Porque se murió el propietario y los herederos no firman. No es mío, porque no está inscrito. Entonces, para que yo pueda reclamar la titularidad, tiene que estar debidamente inscrito. Yo tengo un caso, la Comisión Nacional de Valores se hizo ya toda la transformación de una sociedad, en la Abogacía del Tesoro ya se inscribió, se firmó la escritura, ingresó al registro. La CNB me dijo, quiero la inscripción en la dirección del registro para decir que está completa. Entonces, asimismo, la inscripción de la sucesión, la inscripción del patrimonio, la transferencia del patrimonio autónomo, ahí se perfecciona. La transferencia se perfecciona. Renata. El fideicomitente le puede otorgar derechos mediante poderes a una tercera persona, a una apoderante. Claro, ocurre que de repente un fideicomitente no puede estar en el país y tiene que viajar, puede dar un poder de representación ¿cómo te voy a decir? Para ciertos actos o amplio. Y le representa el poder inscriptamente debido, el escribano verifica, ¿verdad? Saca la vigencia del poder y entonces es reconocido para que él dé las instrucciones por el fideicomitente. En los fideicomisos de alotamiento, por ejemplo, el fideicomitente es el propietario del terreno. Que da un poder a alguien que firme los boletos de compra-venta. A un administrador, por ejemplo. Sí. Y el administrador es el que puede instruccionar al Así mismo, solamente tiene que saber el que da poder
que eso es un arma de doble filo. Yo le doy un poder a alguien y me puede hacer, el poder me habilita y me puede hacer cualquier cosa. Entonces vos tenés que saber, así como salís de garante de un crédito de un tercero, sabés que si él no paga la cuenta, tu bien se fuma, porque se tiene que ejecutar para pagar la deuda. Si yo doy un poder, tengo que tener confianza en la persona porque va a administrar mi patrimonio. Pero sí, el que tiene el poder da las instrucciones, firma los boletos de compra-venta, le dice a la inmobiliaria dentro del contrato, entregame el dinero y le tiene que entregar, si es que el poder lo habilita. Pero sí, se manejan. Tenemos fideicomitentes que de repente tienen que viajar, hacer una reunión de directorio, deja un poder debidamente inscrito y se va por 3 o 4 meses de viaje a hacer un tratamiento y le representa su poder dado. Gracias. A ver, alguna cosa más. Esto para irnos un poquitito atrás. Yo creo que ya vamos a ver las otras figuras, ¿verdad? Los otros tipos de fideicomisos. ¿Cómo estamos del tiempo, presidente? Y 20 minutos. Tenemos, bueno. Entonces me voy a ir otra vez hacia atrás. Porque hay muchas cosas que podemos hacer. No me acá. Bueno. Ustedes me preguntaron qué tipos de fideicomisos podemos hacer. Solo de más que derechos y obligaciones de las partes, ya van a tener que leer, ¿verdad?, de esto o de la ley, pero eso no necesitan luego saber en detalle. Sí, lo que tienen que saber que la bondad, cuál es la ventaja del fideicomiso. Eso sí me voy a ir un poquitito más atrás, porque es importante que el fideicomiso, su mayor ventaja es la inembargabilidad, que es lo que yo les había dicho. ¿Por qué? Porque eso permite el desarrollo de proyectos. Pero también tiene una agilidad, flexibilidad y rapidez. ¿Por qué? Porque se puede modificar siempre que las partes estén de acuerdo en ello, sin necesidad de cancelar el fideicomiso y volver a constituirlo. Se hace una modificación y se vuelve a firmar. Y como eso se inscribe, entonces es oponible a terceros. Nadie puede objetar el cambio. Si, por ejemplo, hay un acreedor beneficiario y él acepta la modificación de extender el plazo, de aumentar el crédito o de ampliar el proyecto, entonces se puede hacer, pero siempre todas las partes que forman este contrato de fideicomiso lo tienen que firmar. Esto es lo que más me gusta, maximiza la utilización de las garantías. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos un bien que tiene un valor de muchos millones, por ejemplo, de 2 millones de dólares, ustedes saben que de repente una entidad no puede financiar la totalidad a una sola persona. Por ejemplo, vamos a hablar del proyecto del corredor bioceánico. Ese proyecto que firmó una constructora con el Estado, firma y se le paga contra obra. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene que usar ese contrato de concesión que tiene y tiene que hacer efectivo o líquido para poder iniciar obras, porque el Estado le va a pagar contra tramo construido. Así es el proceso vial. Entonces, ¿qué hacen? Se juntan bancos sindicados, se juntan 4 o 5 bancos y le financian al constructor vial, pero con la cesión de los derechos de cobro de un fideicomiso. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el constructor presente su certificado de obra, va a pagar el Estado, pero al fideicomiso. Y con esos fondos le vamos a pagar a los bancos que financiaron en proporción a cada uno de lo que le corresponde, de manera de que le adelantaron el dinero al constructor. ¿Y por qué es la maximización de la utilización de las garantías? Primero, porque no tenemos una garantía real. O sea, yo no puedo cederle en garantía lo que construí a los acreedores, pero sí le estoy dando la cesión de los derechos de cobro que yo tengo como constructor, porque gané una licitación a un precio determinado y que tiene una forma de pago. Entonces, con eso maximizo mis recursos y tengo a 4 entidades en igualdad de condiciones sobre los bienes cedidos en fideicomiso que garantizan el repago de la obligación. Entonces, si yo tengo que hacer un crédito sobre un bien, la hipoteca me permite rangos, primero, segundo y tercer rango. Y nadie quiere el segundo y el tercero, todos quieren el primero. Entonces, la figura del fideicomiso permite la maximización de la utilización de las garantías. ¿Me expliqué bien? ¿O hay alguien que...?
el patrimonio autónomo entregado en garantía inembargable se aísla a los bienes del fideicomiso y minimiza el riesgo de los negocios porque al formarse un patrimonio separado y distinto de los del fideicomitente, el fiduciario y los beneficiarios, si quiebra el fideicomitente, el fideicomiso no quiebra. Si quiebra el fiduciario, el fideicomiso no quiebra. Se demostró con la traslación de un fideicomiso de una entidad quebrada a otra entidad fiduciaria vigente. Y el beneficiario es el que tiene que recibir los beneficios. O sea que no hay problema. Sí, Renan. Hay una consulta. Y el fideicomitente quebró. El fideicomiso quitó un crédito para continuar, para hacer su obra. Y en el contrato del fideicomiso dice que el fideicomitente es el responsable de cubrir todos los costos de la obra cuando está quebrado, como el... Y bueno, ese es el análisis crediticio que hace el banco que financia, ¿verdad? Que es un riesgo que corre. ¿Por qué? Porque él le analizó al cliente y después tuvo un vaivén, no tiene otros bienes, tiene su podeudoría y bueno, va a tener que ir contra sus otros bienes, pero lo que está a terceros vendido no se va a poder entregar al acreedor. Completando eso, es una pregunta. Sí. El fideicomitente quiebra, ¿puede vender o ceder sus derechos fiduciarios a otro Puede, los bienes, o sea, la calidad del fideicomitente puede ser cedida siempre y cuando quienes participan y que eligieron al fideicomitente lo acepten. Supongamos que no quebró el fideicomitente. Yo soy la fideicomitente y no quiero más hacer este fideicomiso, pero Banco Itaú a mí me dio el crédito por ser yo. Entonces yo le tengo que pedir aprobación de sustitución porque hay una deuda. Entonces Banco Itaú tiene que analizar al nuevo fideicomitente y si está de acuerdo entonces me salgo. Y los beneficiarios igual. Y los beneficiarios, claro, los beneficiarios generalmente hacen acuerdos con el fideicomitente. Si un beneficiario quiere ceder su crédito a otra entidad bancaria, también tiene que tener la venia del fideicomitente. Por eso, toda modificación tiene que estar de acuerdo a las partes. Bueno, entonces seguimos. Bueno, de ahí me voy a ir ya a los tipos de fideicomiso. Este me engaña. Bueno, esto vamos ya a los costos de constitución. Bueno, tenemos diferentes tipos de fideicomisos. Si bien estos son meramente enunciativos, no son taxativos, estos son los más comunes que se realizan. Fideicomiso de garantía, de administración, fideicomiso para ejecución y desarrollo de proyectos de construcción, fideicomiso de inversión, fondo de inversión, requiere aprobación previa a la superintendencia de bancos. No puede un fiduciario hacer un fideicomiso de inversión sin tener autorización porque hay un reglamento, hay un contrato de adhesión y hay ciertas normas que se deben cumplir. Y los fideicomisos para titularización de activos, emisión de títulos cotizables en el mercado de valores, que los realiza a través de un patrimonio autónomo que tiene también aprobación previa de la Superintendencia de Bancos y de la Comisión Nacional de Valores. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Ya vimos el desarrollo inmobiliario, ahora vamos a ver los demás, para que me permita al presidente seguir. Vale. ¿Qué es el fideicomiso de garantía? Es nada más que el concepto un poco ampliado. Es el negocio fiduciario por el cual el fideicomitente transfiere el fiduciario de manera irrevocable. ¿Por qué? Porque vamos a entregar en garantía, no podemos revocar el fideicomiso. La titularidad de un derecho o la propiedad de uno o más bienes, con el objeto de asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones, presentes o futuras, constituido o por constituir. Yo puedo constituir un fideicomiso sin tener acreedor beneficiario y después lo nombre y él acepta la calidad de beneficiario. Ha ocurrido. Entonces, a su cargo o a cargo de un tercero respecto del cual el fideicomitente desea servir como garante. Tiene que saber el fideicomitente que si él que tomó el crédito no paga el crédito, su bien va a ser ejecutado para cancelar la obligación garantizada o él va a tener que pagar si no quiere que su propiedad se ejecute para cumplir la obligación que él le garantizó al tercero. Eso es muy importante. Y a favor de uno o más acreedores, como les dije, maximizando la utilización de la garantía, podemos tener un fideicomitente y 5 acreedores. ¿Por qué? Porque el proyecto permite y los bienes que están cedidos al fideicomiso, sean flujos, sean propiedades,
garantizan, ¿verdad?, el crédito que recibe el fideicomitente, estableciéndose como finalidad que ante el incumplimiento del deudor, los créditos asegurados se cancelen por el fiduciario mediante la enajenación de los bienes fideicomitivos. Yo les comenté que dentro del fideicomiso ya se establece cuál es el proceso de ejecución, cuándo se produce el incumplimiento y todos los pasos que debe hacer el fiduciario para hacer ese proceso de ejecución. No se puede saltar. Si se salta uno, el fideicomitente puede pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque le tiene que notificar primero al fideicomitente y le tiene que decir: señor fideicomitente, el beneficiario dice que usted no ha pagado su crédito. Sírvase a informar. Si pagó, me trae el comprobante. Si no pagó, entonces en tantos días, como dice el contrato, se inicia el proceso de enajenación de los bienes fideicomitivos. ¿Qué pasa? En ese momento viene el fideicomitente y paga y me trae el comprobante. Entonces yo le notifico al beneficiario: no hay deuda vencida, y se cancela ese proceso inicial. ¿Qué ocurre cuando no pagó? Pasa el plazo establecido de traer el comprobante, le vuelve a notificar el fiduciario al fideicomitente: en vista que usted no cumplió con darme la boleta de pago o de llegar a un acuerdo con su acreedor, yo voy a seguir el proceso de ejecución establecido en el contrato en tal cláusula. ¿Y qué tiene que hacer el fiduciario? Tiene que hacer la tasación del bien en el momento que ocurre el incumplimiento. Y con esa tasación sigue el proceso de ejecución y pone a la venta a libre subasta, ¿verdad?, y en las condiciones establecidas en el contrato para vender esa propiedad para honrar la deuda con el beneficiario. En caso de que la propiedad se venda, el fiduciario cancela la deuda que contrajo el fideicomitente y una vez la liquidación terminada le da el remanente al fideicomitente y hace el proceso de terminación del fideicomiso. Supongamos que no se vende la propiedad y se establece dentro del proceso de ejecución varias veces de volver a poner el proceso de venta con un descuento, una retasa. Entonces el 5% va a bajar de la tasación, se vuelve a poner a venta. Ocurre que no se vende. Se puede establecer la entrega en dación en pago siempre y cuando una vez por lo menos se haya puesto el proceso de venta, para evitar el proceso de que el fideicomitente diga que hubo apropiación de bienes. ¿Por qué? Porque el fideicomitente tiene que tener la posibilidad de poder que otro compre a valor de mercado y de manera de que él no pierda tanto. Se pague la deuda, pero él se quede con un remanente. Y si se entrega dación en pago en forma directa, él se queda sin nada. Se queda sin deuda, pero se queda sin nada. Y muchas veces la deuda es mucho menor que el valor de la propiedad. Generalmente el fideicomitente consigue quien compre esa propiedad, que alguien le compre o pague su deuda y sigue el proceso con un tercero por el valor de la propiedad y el valor de la deuda, que siempre es mayor el valor de la propiedad que la deuda en el momento que ocurra el incumplimiento, a no ser que nunca haya pagado nada. Pero ese es el menor de los casos. Bueno, entonces se debe establecer claramente en el contrato las obligaciones garantizadas, el plazo y la condición, el procedimiento a seguir para la venta de los bienes a cargo del fiduciario en función a la actividad que los bienes se encuentran afectos. Por ejemplo, si una fábrica, no vamos a vender por pieza, vamos a vender como fábrica. ¿Para qué? Para que esa unidad pueda ser trasladada a un comprador. Establecer la diferencia entre garantía y fuente de pago. ¿Por qué? Porque la fuente de pago son los dineros en efectivo cedidos que pueden servir para el repago de la deuda, pero un terreno no puede ser fuente de pago, tiene que hacerse líquido. Es garantía que en caso, supongamos que tenemos cesión de flujos y un bien, ¿verdad? Y ocurre que con los flujos se cancela la deuda, ¿verdad? Se puede hacer la cesión de esos flujos, que alguien adelante ese dinero, se cancela la deuda y la garantía no se ejecuta. Entonces, de esa manera, primero hay que dar prioridad a la ejecución de los bienes y determinar qué es garantía y qué es fuente de pago. Muchas veces dicen, fideicomiso de garantía de flujo futuro. No es un fideicomiso de flujo futuro, no es garantía, es fuente de pago. Entonces, eso hay que dejar claro, porque muchas veces dice, garantizo con un flujo. No, yo lo que hago es, voy a pagar esto con los flujos que me da mi negocio, pero puede ser que el flujo se acabe
y no hay garantía. Entonces, muchas veces los flujos que se toman son por un mayor valor que lo que sería como se toma un inmueble. ¿Por qué? Porque esos flujos pueden acabarse en un momento determinado. Bueno, este sería el dibujo, ¿verdad? El fideicomitente transfiere todo tipo de bienes, se forma un patrimonio autónomo, que es el fiduciario, el titular, y garantiza obligaciones a uno o varios acreedores beneficiarios que le otorgaron un crédito a nuestro fideicomitente deudor. Eso sería el de garantía. Bueno, esto es lo que ya vimos nosotros, así que voy a pasar, porque lo que ya le hicimos hablar a él. Les hablé yo a ustedes de que un patrimonio autónomo puede emitir bonos. ¿Por qué? Porque hay una resolución, o sea, dentro de la resolución, el reglamento del mercado de valores, la resolución 30/21, en su título 9, dice que se establece el procedimiento de inscripción de títulos valores emitidos a través de la formación de patrimonios autónomos para oferta pública. Lógicamente, que tiene que este título reglamenta todo el procedimiento para la inscripción de los títulos valores emitidos en operaciones fiduciarias de acuerdo a lo previsto en la Ley 921 y sus reglamentaciones y lo que establece la resolución 30/21 en su título 9, que está en proceso de modificación. Les cuento para que sepan. Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Valores. ¿Y qué es el fideicomiso para titularización de activos? Es el mecanismo jurídico que tiene por finalidad darle liquidez a activos considerados ilíquidos mediante la emisión y colocación en el mercado de valores de títulos de diferentes clases y características. Que, por ejemplo, nosotros podemos tener, por un lado, tenemos un edificio. Ese edificio construido puede garantizar la emisión, pero los alquileres que produce el edificio pueden ser los flujos de fondos para el repago de las obligaciones. Entonces, recibimos ese edificio, titularizamos. ¿Por qué hacemos? Traemos todo lo que se va a cobrar durante mucho tiempo a un valor que permite hacerse de dinero hoy, ¿verdad? Tomando en cuenta los alquileres que se van a cobrar. Supongamos que la pandemia vino y la gente desalquiló todo. ¿Qué ocurre? No tenemos fuente de pago, pero tenemos el edificio que está en garantía. Y si no hacemos una asamblea de tenedores de bonos y les decimos que queremos extender el plazo de modificar el pago hasta tanto se alquilen y no nos aprueban, vamos a tener que vender esa propiedad para pagar los bonos emitidos. Entonces, por eso que es importante hacer la separación de los bienes transferidos y qué rol juegan cada uno de ellos. Y es importante porque esos activos de un fideicomiso que se transfieren en forma irrevocable pueden ser carteras de créditos, pueden ser títulos de deuda pública, documentos de crédito, activos mobiliarios, flujos de caja predecibles que pueden servir de base para una emisión. La ANDE puede titularizar sus flujos para hacer todas sus líneas de transmisión. Perfecta. Sí, y para el prestigio también eso. Y se cerró, la empresa tuvo un problema, pero nosotros pudimos pagarle a todos los bonistas, porque teníamos pagarés cedidos en perfección. ¿Qué se hizo? Se endosaron y se notificaron a los que pagaban los autitos que tenían que pagarle al fiduciario. Entonces, ¿qué ocurrió? Todos los pagarés tenían fechas diferentes. Llegó el momento de incumplimiento, llamamos a oferta de vender la cartera y nos hicieron las ofertas y nosotros aceptamos la oferta que permitía pagarle a todos los bonistas. Y se le pagó a todos los bonistas y siguió la empresa que se quedó con esos créditos y todos los dueños de autos le pagaron a esa empresa. Entonces, fíjense ustedes que es un mecanismo atractivo. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Lógicamente, como les dije, la ANDE tiene predicción porque tiene un antecedente de cómo va cobrando cuentas. La ANDE puede ceder parte de sus cobranzas futuras que se depositan en X banco para que sea fuente de pago en un fideicomiso y lograr una emisión de bonos para construir su línea de transmisión. La SAP tiene. La SAP tiene, sí. Sé que tiene porque me mostraron a unos clientes en la factura que es para el alcantarillado y están cediendo los derechos de cobro. La municipalidad, por cuando el Ejecutivo Municipal aprueba, ha cedido también cobranzas futuras de impuestos para garantizar sus emisiones y traer a valor presente. O sea,
todo lo que sea lícito, esté bien determinado y aprobado por el órgano competente, puede ser fideicomiso. Sobre el punto municipalidad, y específicamente Asunción, Sí. porque tiene 30 millones de dólares en euros en bolsa. Ya, lo hizo ahora subir a una emisión de 80. Y para pagar gasto corriente, ¿verdad? Y para volver a pagar la deuda vieja. Sí, ese es el tema, que Si también... si tuviera la emisión de su titularización sobre su recaudación inmobiliaria, pagaría toda su deuda, le sobraría plata en caja, Así mismo. y eso significaría que el comprador del bono se va a subrogar los derechos de la municipalidad y va a embargar los bienes y va a ejecutar con el mismo beneficio que la municipalidad. Así mismo, pero toda vez que esté aprobado por el Ejecutivo Municipal. Y ahí de repente lo que ocurre. ¿Alguna experiencia Sí. en Asunción o en Ciudad del Este tuya? No, en Asunción, el palacete municipal que hoy ustedes conocen allá, hacia acá, ¿verdad? El palacete municipal se construyó como un fideicomiso cuando era todavía los inicios de la ley 921. Se emitieron bonos, obras municipales y se construyó. ¿Y cómo pagó? Con la recaudación. Cuando eso Porfirio Pereira Rodríguez era el intendente y yo era la fiduciaria. Pero cuando eso yo recién salí de la escuela. Por eso sí, es una experiencia que se puede hacer, solamente que lo que tenemos que hacer es que el instrumento que esté realizado para blindar ese proceso tenga la suficiente aprobación del órgano que autorice, porque si en este caso la Junta Municipal es el órgano que autoriza a la Intendencia a ceder esos flujos, lo autoriza, no hay ningún problema y se puede hacer. Y se hizo. El palacete municipal se construyó con los órganos municipales. Y tengo un bonito guardado así de muestras de valor. Inclusive les cuento, ¿se acuerdan ustedes? La PAL era el que añejaba la caña. Se hicieron también bonos, eran certificados fiduciarios de participación a PAL para el añejamiento de la caña paraguaya. Y así nacieron todas las bebidas ricas que hoy, porque necesitaban tiempo para añejar. Y gracias a eso hoy se toman ricas cosas añejadas de la caña paraguaya. Sepan ustedes, así que se tienen que recordar de mí cuando se toman una cañita rica. Muy bien, bueno, fíjense ustedes todo lo que tienen que hacer, por ejemplo, en la resolución reglamentaria de la CNB, en el capítulo 1 establece todo lo que hay que presentar para solicitar el registro ante la CNB de una titularización a través de fideicomiso. En el capítulo 2, las disposiciones adicionales, todos los datos de la fiduciaria. En el anexo A, el contenido mínimo del prospecto del programa de emisión global. Así como emite una SAE o una SAECA, así mismo lo hace un fideicomiso y lo hace en cabeza del fiduciario. Yo lo hice. La primera emisión contra patrimonio autónomo se hace en el año 2005. ¿Y cuál fue el patrimonio fideicomitido? Ganado. Se hizo el fideicomiso de una ganadera que transfirió ganados. Tenemos una marca del fideicomiso diferente a la marca del ganadero y las vacas estaban en el mismo lugar, pero como se diferencian por la marca, que es un título de propiedad, el ganadero le sanitaba, a él yo le pagaba con los nacimientos, la alimentación, la sanitación y todo lo del animal. ¿Y qué hacíamos nosotros? Teníamos un veterinario que cada 3 meses o en cualquier momento se iba de sorpresa a contar nuestra vaca, ver la marca, cuánto pesaba y evaluar el patrimonio autónomo. Y eso se hizo. En ese entonces se emitieron 5.000 millones de guaraníes, que era mucho dinero, y se logró pagar todo y el ganadero pues se quedó con las vacas que le sobraron. Y el anexo B tiene el complemento del prospecto por cada serie del programa de emisión global. Lo mismo que hace una SAE, SAECA, hace el fiduciario. Pero está dentro de otro título que es la CNB, reglamenta por separado por las cosas que debe cumplir el fiduciario. En el anexo C, indicación de los términos y condiciones para la emisión en el contrato de fideicomiso para el programa de emisión global, porque en el contrato de fideicomiso se tienen que establecer todos los detalles que van a dar pie a esa emisión que lo hace el fiduciario. El modelo de aviso sobre el programa de emisión y el anexo es la carta de declaración del inversionista, que él reconoce que no le puede reclamar a la CNB que él es una persona que
dice que conoce todos los riesgos del negocio. Ahora, esto en la nueva reglamentación ya se elimina. Esa es una de las modificaciones que está haciendo la comisión. Todavía no está, se está trabajando. Dicen que va a salir en noviembre de este año, a fin de noviembre de este año, y entra en vigencia en enero del año que viene. Bueno, y tenemos los fideicomisos de obras viales, que tenemos muy buenas experiencias aquí en Paraguay. Es el mecanismo jurídico que tiene por finalidad darle liquidez a activos considerados ilíquidos. Por ejemplo, la cesión de los derechos de cobro establecidos en los contratos de concesión de obras suscritas con el Estado. La cesión de derechos de explotación de las obras, los cobros de peajes, cobros de tasas aeroportuarias. En otros países, Uruguay, su aeropuerto más lindo se hizo con un fideicomiso. Colombia, todo lo que es aeropuertos, puertos, rutas, los hace a través de fideicomiso. Nosotros tomamos la experiencia de Colombia porque nuestra ley está basada en la ley de Colombia. Entonces nos fue fácil ir a aprender. Pero realmente sí, esto es un modelo que se hizo. Por ejemplo, se hizo corredor bioceánico y la ampliación de las rutas 2 y 7 en su tramo inicial y en la ampliación en la segunda fase con fideicomiso. Los retos en el financiamiento, obras desarrolladas en bienes de uso público no susceptibles de garantizar financiamiento. Como le dije, nosotros no le podemos dar en garantía la ruta al financiador. Necesidad de financiamiento de largo plazo en un sistema financiero que prestaba a corto plazo, y tenemos el caso del corredor bioceánico, fue el primero que se hizo y que permitió financiarle al vialero, 5 bancos indicados, el inicio de obras, y mientras que esperábamos el cobro de los certificados de obra. Hoy ya se terminó un primer tramo y creo que se inauguró, se estaba por inaugurar. El constructor vial cede los derechos de cobro del contrato de la concesión para el repago de los préstamos internacionales. Este, por ejemplo, es el caso de Ruta 2 y 7, que el BID y la emisión de bonos realizados por empresas internacionales se hizo con este modelo. ¿Por qué? Porque ya era mucho mayor, era más de 500 millones de dólares que ya nuestros bancos no podían entrar. Entonces, hicieron un adelanto nuestros bancos sindicados, pero el BID y no me recuerdo el nombre de la emisora internacional, emitió bonos en el exterior, se colocaron y con eso se está financiando esas obras. Bueno, acá tenemos los terminados. Estos son proyectos terminados de desarrollo inmobiliario. Esto es lo que es corredor bioceánico, rutas 2 y 7, ¿verdad? Y en qué consiste el proyecto. Y tenemos desarrolladoras que están haciendo proyectos con fideicomiso, como Balcones de Seminario Comida Terra, Lares está haciendo casas para primera vivienda, UPI está haciendo lo mismo, hace fideicomisos para construir viviendas para primera vivienda, precio más o menos 200 millones de guaraníes, que permite al comprador acceder a su vivienda con el valor del precio del alquiler. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Complementando lo que Miriam está explicando, una novedad la vez pasada justamente me dice Miriam, ¿estás seguro de que esto es así? Hay un cambio importante en materia impositiva desde el año 2020 que entró a regir el IRE, el impuesto a la renta empresarial, antes era el IRASI. Los que usaron la herramienta del fideicomiso antes, recordarán, decían la ley que el impuesto a la renta se paga al final del negocio fiduciario. Si llevaba 10 años, al 10º año se pagaba. Y el fiduciario tenía que retener y pagar. Exactamente. Bueno, ahora, por intervención de la Comisión Nacional de Valores, se creó una figura que se llama entidad jurídica transparente, que es una especie de burbuja en la cual funcionan varios tipos de figuras o herramientas, entre las cuales está el fideicomiso. Y también están los fondos mutuos, los fondos de inversión. ¿Y cuál es el sentido de esa herramienta? Es que el patrimonio autónomo en sí, salvo que realice el emprendimiento, se realice en el propio seno del patrimonio autónomo, si no fuera así, el contribuyente es el beneficiario del emprendimiento.
si es que el proyecto se hace en el propio fideicomiso, en el propio patrimonio autónomo, sí es contribuyente en patrimonio autónomo porque es quien realiza el emprendimiento. Entonces, eso para que tengamos dentro de nuestra gama de elementos que forman parte de esta figura y esta herramienta que es el fideicomiso, conocerlo. No sé si quiere agregar algo de eso, Miriam. Yo quisiera decir que es algo que benefició a la figura, no solamente al fideicomiso, sino que a todos los que están invirtiendo en el mercado de valores. Por eso es que es importante, ¿verdad?, saber de esto, porque hay exenciones de impuestos, ¿verdad?, que recaen no en el fideicomiso, entonces el que lleva el beneficio tiene que pagar sobre lo que recibe. Y eso es importantísimo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer más? Bueno, creo que logramos el objetivo. Bien, hubieron muchísimas preguntas y el auditorio con esta concurrencia, considerando que tuvimos un diluvio prácticamente esta noche y justo a la hora de inicio de nuestro evento, agradecemos el esfuerzo el empeño que pusieron cada uno para estar aquí y en particular a Miriam, toda su sapiencia, su experiencia, porque yo diría ella es la mamá guazú del fideicomiso en Paraguay y todo lo que querramos hacer, ella nos guía y nos encamina para que lo llevemos adelante. Agradecido en nombre del Club de Profesionales y un pequeño presente recordatorio de nuestro evento. Muchísimas gracias. Para mí fue un placer compartir con ustedes, ¿verdad?, lo que sé. Siempre aprendo algo nuevo, me sigo capacitando, pero me encanta que la gente quiera conocer el fideicomiso porque me parece la herramienta para el desarrollo, no solamente inmobiliario, sino que de grandes proyectos. Así que yo siempre estoy a disposición. Si algunos quieren mi tarjeta, tengo. El Club de Profesionales tiene mis datos. Ustedes me pueden contactar y lo que yo les pueda ayudar en pro de mejorar y hacer difusión de la figura, acá estoy. Muchísimas gracias por el esfuerzo de haber venido a dedicar su tiempo a escucharme. Buenas noches, muchas gracias. Y mañana disponibilizaremos el material por nuestro sitio y nuevamente buenas noches. Hay un refrigerio al que invitamos a todos.